La primera clase que tuvimos, les expliqué geométricamente qué era la derivada, cómo debíamos interpretar la derivada. Y lo hice a través de la definición clásica de velocidad, no la definición de mecánica clásica, donde teníamos distancia sobre tiempo. Y expliqué cuál era la noción que tenía Newton acerca de el error de aproximación a través de la velocidad, cómo se usaba, ¿no? D sub 1 menos D sub 0 sobre T sub 1 menos T sub 0. Y la idea de juntar los dos puntos, tanto el inicial como el final, de tal manera que los dos puntitos quedaran extremadamente cerca para que la línea que conectara esos dos puntos, en lugar de ser una secante a una función, fuera una tangente. Y esa idea la pensamos a través de un límite. Ya vimos las propiedades de los límites y recordemos que una de las definiciones de la derivada la podemos hacer a través de un límite. Es decir, voy a apuntar nada más tantito a modo de recordar cómo lo habíamos hecho. ¿Cuál era la definición? Entonces teníamos que la definición de derivada usando límites, esto es importante, no es la única definición de derivada, pero es una que nos puede servir para entender más o menos qué significa la derivada de modo geométrico. Entonces tenemos que la derivada de una función f, no, ahorita estoy utilizando esta notación con un apóstrofe arriba de la f para indicar que es la derivada, es igual a f evaluada en x más h menos f de x sobre h. Y a eso le teníamos que poner un límite. ¿Para qué queríamos un límite? Para hacer que h se hiciera muy chiquito. H es una distancia, entonces si yo digo que h se haga muy chiquito, pues lo que estoy diciendo es que quiero que esa distancia se acorte lo más posible. ¿Sí? Entonces, tenemos esta definición con el límite de una derivada. Ahora, esta es una pregunta clásica que te van a hacer más de una vez un profesor o algunas personas, ¿no? ¿Para qué hacemos cálculo diferencial? Y la respuesta, entre muchas otras, pero la respuesta con más importante, por decirlo de alguna manera, es para optimizar. Muchas de las cosas en matemáticas nosotros las utilizamos justamente para encontrar algo máximo o algo mínimo. Y el cálculo no es este, la excepción. Cuando nosotros estamos haciendo la derivada, la aplicación más importante sin duda va a ser la de optimizar, la de encontrar máximos y mínimos. ¿En qué sentido nosotros vamos a encontrar máximos y mínimos? Pues utilizando la idea justa de, de la recta tangente a una gráfica. Voy a poner por aquí un plano cartesiano y voy a dibujar la gráfica de alguna función. De hecho, no sé de hecho cuál es esta función, pero supongo que debe existir una gráfica que se vea más o menos así. Es continua, es decir, no tiene hoyos, no tiene saltos, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si yo encontrara la derivada de f y la evaluara en este punto A, la derivada lo que me va a regresar es la pendiente de esta recta. Ojo, no me va a regresar la función que describe esa recta, sino solamente la parte que nosotros consideramos la pendiente.
Si nosotros quisiéramos encontrarle esa ecuación de esa recta, pues tendríamos que usar la fórmula de punto pendiente que vimos en geometría analítica en su tiempo. Ahora, nosotros sabemos que si una recta está así como apuntando hacia arriba, la pendiente de esa recta es positiva. Acuérdense que en matemáticas, como en el español, las cosas se leen de izquierda a derecha. Entonces, esta recta es positiva porque leyéndola de izquierda a derecha va ascendiendo. Supongamos que, como nosotros ya encontramos la recta de esta función, también la puedo evaluar en este otro punto. Y la pendiente de esta recta sería negativa porque leída de izquierda a derecha, esta recta va hacia abajo. Ahora, aquí hay que notar una cosa. Como esta función es continua, es decir, su gráfica no tiene ni saltos, ni hoyos, ni nada, pues puedo encontrar todas las pendientes entre el punto A y el punto B, ¿no? Es decir, yo agarro la pendiente y voy sustituyendo en esta X todos los puntos que vayan de A a B dentro de este intervalo. Y aquí va a pasar algo importante. La pendiente de las rectas en algún momento va a cambiar de ser positivo a negativo. Esa es la parte sustancial. Como pasa de positivo a negativo, es decir, aquí voy a tener pendientes positivas, es decir, números positivos, y de este lado voy a tener números negativos, sí o sí, en algún momento, debo encontrar un punto sobre el intervalo AB que cuando yo sustituya ese punto en mi pendiente, esta se haga cero. Ahora, nos vamos a centrar en esto que está pasando aquí. Fíjate, todos los puntos de mi gráfica están por debajo de mi punto azul. A lo más pueden ser a la misma altura de mi punto azul, pero mi punto azul va a ser el más alto de todos los puntos que están aquí de rojo. Todos son más pequeños que el punto azul. A eso nosotros le vamos a llamar un máximo. Lo mismo pasa si yo me fijo en el otro lado. Observa. Si yo tengo ya la función derivada, puedo sustituir en este punto de aquí y voy a tener la pendiente de esta recta tangente. Y como leída de izquierda a derecha es negativa, y puedo también tener la pendiente de esta otra recta tangente en este otro punto, y como leída de izquierda a derecha va hacia arriba, digo que es positiva, entonces sí o sí, va a pasar que existe una recta que es tangente a la gráfica de mi función, que también va a tener la característica de que este punto de aquí va a ser el que está a la altura más baja que comparado con cualquier otro punto de mi función. Cualquier otro punto de este pedacito de gráfica tiene una altura más alta que este de aquí. A este le vamos a llamar mínimo. Entonces, ¿para qué quiero yo la derivada? Para saber cuándo la pendiente de la recta tangente es igual a cero. ¿Para qué quiero saber eso? Bueno, porque resulta que cuando las rectas tangentes tienen pendiente igual a cero, pues resulta que ahí hay un máximo o hay un mínimo. Entonces, ¿para qué queremos el cálculo diferencial? Bueno, la aplicación más importante de eso es
saber cuándo la recta tangente es 0 para poder encontrar un máximo o un mínimo. Perfecto. Ahora, nosotros podemos utilizar la definición del límite de la derivada usando el límite para encontrar derivadas. La verdad es que esto es muy poco usado. De hecho, no tiene sentido mucho aprender a derivar utilizando la definición. Sin embargo, hacer algunos ejercicios de derivar utilizando la definición nos ayuda a entender cómo es que trabajan los límites y qué es lo que quiere decir cuando los teoremas de derivadas me digan, quiero que una función sea continua. La mayoría de los teoremas en el cálculo diferencial me van a exigir que mi función sea continua. ¿Y cómo sé cuándo una función es continua? Utilizando límites. ¿Y cómo voy a saber que algo es derivable? Bueno, si cumple la definición de la derivada. Entonces, si bien nosotros vamos a aprender técnicas de derivación, es importante que nosotros entendamos geométricamente qué es lo que está pasando, porque en su momento vamos a tener que también encontrar los dominios de las derivadas. Y nosotros tenemos entonces que decir cuándo o en dónde una función es derivable. Vamos a hacer un par de ejemplos. Supongamos, voy a poner aquí, primer ejemplo. Ejemplo número 1. Supongamos que tenemos la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. Y queremos encontrar la derivada y por supuesto queremos tener el dominio de esa derivada. Nosotros ya sabemos que tenemos tres cosas, digamos, de cierta manera importantes a notar cuando estamos trabajando con funciones. No son las únicas, pero son las más evidentes. La primera que debemos de tener en cuenta es los denominadores. ¿Qué debe pasar con un denominador? El denominador siempre, siempre, siempre debe ser distinto de 0. Si es 0, ahí vamos a tener una asíntota. ¿Qué pasa también con las raíces pares? La raíz cuadrada, la raíz cuarta, sexta, octava, décima, todas las raíces pares debe cumplir que el radicando, es decir, lo que está dentro de la raíz, debe ser mayor o igual a 0. Si nosotros tenemos un radicando de una raíz par negativo, esa no tiene solución en los números reales. Tendrá solución en los números negativos, pero nosotros estamos trabajando con variable real, no con variable compleja. Entonces debemos entender que cuando trabajemos con raíces pares, nuestro radicando tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Porque de ahí va a depender el dominio. Y por último, los logaritmos. ¿Qué tiene que pasar con los logaritmos? El argumento de un logaritmo debe ser exclusivamente mayor a 0. No puede ser ni 0 ni negativo. ¿De acuerdo? Entonces, de inmediato nosotros podemos ver que el dominio de f, en este caso particular, son todos los números que pertenezcan al intervalo 0, infinito. ¿No? Cualquier número entre 0 cerrado e infinito lo puedo utilizar para sustituir en esta función. Ahora, voy a encontrar la derivada utilizando la definición de límites, ¿no? ¿Qué me dice la definición de la derivada a través de los límites? Me dice que la derivada de una función es igual a agarrar la función y evaluarla en x más h. Luego restar esa función y dividirla entre h. Por supuesto, esto lo tengo que hacer en un límite, cuando h tiende a 0. Eso va a ser
la derivada de mi función f. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a agarrar de la siguiente manera. Voy a hacer el límite. Esto implica que el límite cuando h tiende a 0. ¿Cuál es mi función f? La raíz cuadrada. ¿Y la voy a evaluar en qué? En x más h. Entonces va a quedar la raíz cuadrada de x más h menos la función evaluada en x. ¿Quién es la función? La raíz cuadrada. La raíz cuadrada de x sobre h. Muy bien. Ahora, para quitarme de encima las raíces del numerador, voy a multiplicar por su conjugado, este truquito clásico que nos enseñaron en álgebra. Entonces va a ser x más h más raíz de x sobre la raíz cuadrada de x más h más la raíz de x. Fíjate cómo al yo multiplicar esto de aquí, no le estoy alterando a nada, en nada a esta parte, porque esto de aquí es igual a 1. Fíjate, este numerador es igual al denominador y todo número dividido entre sí mismo es 1 excepto el 0. Entonces lo que estoy haciendo en realidad es multiplicar por un 1 y el 1 es el neutro multiplicativo, es decir, no le estoy haciendo nada. Solamente estoy haciendo un truquito algebraico para deshacerme de estas molestas raíces de aquí. Al yo multiplicar por su conjugado, lo que obtengo es el producto notable que llamamos binomios conjugados. Y acuérdense, esto es este por este, este por este, este por este y este por este. De tal manera que eso me va a quedar. Lo voy a hacer completo. Me va a quedar la raíz cuadrada de x más h por la raíz cuadrada de x más h más la raíz cuadrada de x más h por la raíz cuadrada de x, es decir, este por este de acá, menos, ahora este por este, la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x más h, menos por menos, digo menos por más, menos, la raíz cuadrada de x por la raíz cuadrada de x. Todo sobre, bueno, aquí se sigue el límite cuando h tiende a 0, de h que multiplica esta h que multiplica a esto de aquí. La raíz cuadrada de x más h más la raíz cuadrada de x. De aquí ya voy a tener ciertas cosas. Este término y este término son iguales de signo contrario, eso es igual a 0. Como este término y este término son iguales, es lo mismo que agarrar un término y elevarlo al cuadrado. Es decir, esto me quedaría la raíz cuadrada de x más h al cuadrado menos. Como este término y este término son iguales, es lo mismo que agarrar el término y elevarlo al cuadrado. Todo sobre h que multiplica la raíz cuadrada de x más h más la raíz cuadrada de x. Bien. Voy a borrar aquí mismo para no cambiar el slide y tener toda la referencia. Entonces, eso va a ser igual a la raíz cuadrada con el cuadrado se van, la raíz cuadrada con el cuadrado se cancela y me queda x, bueno, el límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x sobre h que multiplica a la raíz cuadrada de x más h
más la raíz cuadrada de x. Este y este se van por ser términos iguales, pero de signo contrario, y me queda el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h me multiplica a x más h más la raíz de x. A ver, aquí voy a hacer un paso que no debería aclararlo porque pues en realidad es muy sencillo, pero es muy común que se equivoquen en esto. Cuando yo voy a cancelar algo del numerador con algo del denominador, es importante que las cosas sean factores, es decir, que se estén multiplicando. ¿Por qué? Porque si no se están multiplicando, es decir, que se estén sumando o cualquier cosa de esas, yo no las puedo eliminar. No se debe eliminar así nada más de la nada. Entonces, la única forma en que algo que está en el numerador se elimine con algo que está en el denominador es que se estén multiplicando las cosas. Es decir, por ejemplo, esta h se puede ir con esta h porque esta h se está multiplicando con todo esto. ¿Sí? Ahora, límite cuando h tiende a 0, este con este se van, arriba me queda 1 y abajo me queda la raíz de x más h más la raíz de x. Ahora, voy a sustituir de modo directo el valor de h. Si h vale 0, esto me queda 1 sobre la raíz de x más la raíz de x, y esto es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Y aquí habré encontrado la derivada de f. Por supuesto que estos pasos se ven extremadamente largos porque estoy haciendo todos y cada uno de los pasos del álgebra. Sin embargo, pues esto es fácil, ¿no? En 2, 3 pasos se puede hacer. Por supuesto que pues, se puede poner un poquito más largo dependiendo la función. Ahora, algo que vamos a notar es cuál es el dominio de la derivada. Entonces, dijimos que los denominadores no se deben hacer 0. Si x vale 0, la raíz cuadrada de 0 es 0 y 0 por 2 es 0. Entonces, el dominio para empezar no debe tener a 0. Y un radicando de una raíz cuadrada no se debe ser negativo, por lo tanto, tampoco puede ser los números negativos. Es decir, el dominio va a ser desde 0 abierto y todos los números positivos. Muy bien. Ahí está. Hagamos un ejemplito un poquito más elaborado para seguir sacando las derivadas utilizando la definición de derivada a través de los límites. Entonces, ahora tenemos la función f de x igual a 1 menos x sobre 2 más x. Muy bien. Entonces, voy a poner por acá otra vez qué significa encontrar la derivada utilizando la definición de límites. Entonces me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de la función, pero evaluada en x más h. Hago un poquito más para abajo esta pantalla que nos está viendo. Listo. A eso le voy a restar f evaluada en x y todo eso lo voy a dividir entre h. Entonces lo que voy a hacer ahorita es agarrar x más h y voy a sustituirla en todas las x que aparezcan en mi función. Es decir, esto me va a quedar el límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De mi función, pero en lugar de solamente escribirle una x, le voy a escribir x más h. De tal suerte que esto va a quedar 1 menos x más h sobre 2 más x más h.
Luego le voy a restar la función, pero solamente evaluada en x. Entonces va a quedar 1 menos x sobre 2 más x. Y todo eso lo voy a dividir entre h. De aquí en adelante, pues solamente se trata de hacer álgebra. No debería costarnos ningún trabajo. Entonces, esto de aquí es una fracción, esto de aquí es una fracción. Lo que estoy haciendo es una resta de fracciones. Entonces esto me va a quedar este por este por este y este por este. Acá va a ser 1 menos x más h que multiplica a 2 más x menos 1 menos x que multiplica a 2 más x más h. Y en el denominador es el de abajo por el de abajo. Entonces va a ser 2 más x más h que multiplica a 2 más x. Y todo sobre h. Le voy a poner un 1 aquí porque lo que tengo ahora es una división de fracciones. ¿Cómo es la división de fracciones? El de arriba por el de hasta abajo y el de en medio por el del medio. Aquí todavía debo de poner el límite porque se me olvida ponerlo, pero hay que irlo poniendo porque todavía no lo evalúo. De tal suerte que acá me va a quedar el límite cuando h tiende a 0 de... Voy a hacer de una vez voy a hacer las multiplicaciones y... Bueno, primero de simplificar. Me va a quedar 1 menos x menos h que multiplica a 2 más x menos 1 menos x que multiplica a 2 más x más h sobre, bueno, 1 por esto, eso. Y abajo me queda h que multiplica, ya estoy haciendo esta multiplicación. A 2 más x más h por 2 más x. Caray. Entonces esto es igual a el límite cuando h tiende a 0 de otro color. Este por este, 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 este por este. Acá también, este por este, este por este, este por este, y luego este por este y este por este. Abajo, lo mismo. Bueno, abajo voy a ver si no necesito y se elimina la h. Pero mientras voy a hacer de arriba. Entonces me va a quedar 1 por 2, 2, 1 por x, x, menos x por 2, menos 2x, menos x por más x, menos x cuadrada, menos h por 2, menos 2h, menos h por x, menos hx. Luego, menos. Acuérdense de este menos porque lo voy a estar metiendo con todos los factores. 1 por 2, 2 por menos, menos 2. 1 por x, x por menos, menos x. 1 por hh por menos, menos h. Menos x por 2, menos 2x por menos, más 2x. Menos x por x, menos x cuadrada por menos, más x cuadrada. Menos x por h, menos hx por menos, más hx. Y abajo va a quedar h, que multiplica a 2 más x más h, por 2 más x. Ahora vamos a buscar a ver quiénes se nos cancelan. A ver, aquí tengo una x positiva y aquí una x negativa, se van. Aquí tengo un menos 2x y aquí tengo un más 2x, se van. Aquí tengo un menos x cuadrada y aquí tengo un más x cuadrada, se van. Aquí tengo un menos hx y aquí un más hx, se van. Aquí tengo un
2 positivo y aquí un menos 2 positivo se van. Aquí tengo... híjole, estos no se van a ir, pero los puedo sumar porque son términos semejantes. Un menos 2h y un menos h. De tal suerte que esto va a quedar igual a el límite cuando h tiende a 0 de menos 3h sobre h que multiplica a 2 más x más h por 2 más x. Fíjate cómo voy a eliminar esta h. Se puede eliminar con esta porque ambas están multiplicando. La de arriba está multiplicando a 3 y la de abajo está multiplicando todo esto. Si lo que estoy eliminando no está multiplicando, no se puede eliminar, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de menos 3 sobre 2 más x más h que multiplica a 2 más x. Ahora, aquí ya puedo sustituir el 0 que vale h. Entonces me va a quedar, si h vale 0, me queda menos 3 sobre 2 más x que multiplica a 2 más x. Escrito de una forma más bonita, sería igual a menos 3 sobre 2 más x al cuadrado. Ahora, nosotros sabemos que todo número elevado al cuadrado es positivo. Y como todavía tengo una variable en el denominador, lo único que tengo que cuidar es que mi denominador no se haga cero. ¿Cuándo se va a hacer cero? Eso va a pasar solamente cuando x valga menos 2. Entonces el dominio de la derivada de f van a ser todos los números reales, excepto el conjunto que contiene al menos 2. Uy, se ve. Todos los números reales, lo voy a escribir más en grandote, porque a lo mejor no conocen esta notación. No, no en grandote, sino de este lado. Es el dominio de la derivada de f es igual a esta R doble, significa números reales. Esta diagonal significa excluyendo a. Entre paréntesis tengo que poner el menos 2 porque es un conjunto, el conjunto que contiene al menos 2. Entonces, esta es la derivada y este es su dominio. Bien. Como puedes ver, pues no es, digamos, tan agradable, ¿no? Tan grato estar haciendo derivadas utilizando la definición. Es por eso que lo que nosotros hacemos es utilizar teoremas para poder encontrar derivadas de una manera más sencilla. Porque, vuelvo a repetir, estar encontrando derivadas a través de la definición, pues sí nos ayuda, pero nos ayuda a recordar todas las cosas del álgebra que ya no recordamos, ¿no? Factorización, dominios, composiciones, etcétera, etcétera. Y a entender cómo es que nosotros utilizamos los límites, porque los límites no se utilizan exclusivamente en las derivadas, también en series y sucesiones y cosas así que es importante entenderlas. Pero, en realidad, nosotros lo que vamos a hacer ahora es aprender a derivar utilizando técnicas de derivación. Y van los primeros teoremas ya de derivadas. Entonces, teorema. Si f es diferenciable, no, voy a poner derivable. Si f es derivable en a, entonces es continua
en A. Y por supuesto, esto tiene que ver con que la derivada viene de un límite. Entonces, lo que estoy diciendo es que los límites existen, por lo tanto es continuo. Bien. Segundo teorema. Bueno, no sé si tengo que dar este ahora, pero sí, yo creo que sí. Definición. Una función f es diferenciable en A. Sí. F', es decir, la derivada evaluada en A, existe. Es diferenciable en un intervalo abierto, coma B, si es diferenciable en todo X que pertenezca, que esté adentro de ese intervalo. Bien. Voy a dejar algunos ejercicios de derivadas utilizando la definición de derivada con el límite. Aquí la complejidad de los ejercicios pueden ser más en el álgebra, es decir, en los productos y sobre todo en las factorizaciones. Pero de ahí en fuera, trabajar con los límites no es muy difícil. Voy a dejar aquí lo que estoy haciendo y dejo ejercicios más abajo. Cualquier cosa, me escriben al grupo.